Bienvenidos a otra clase del canal. Mi nombre es Alejandro D'Angelo. Si todavía no te suscribiste, puedes hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. Y en el día de la fecha lo que vamos a hablar, el tema que vamos a desarrollar es tromboembolismo pulmonar, un tema muy común y principalmente teniendo en cuenta que es una de las situaciones que puede presentarse durante el COVID-19 o el padecimiento de esta enfermedad. Pero, ¿qué es el tromboembolismo pulmonar? Puede definirse como el transporte e impactación en el pulmón, en cualquier región, principalmente a nivel del parénquima, de un fragmento de un trombo que se desprende por X motivo, ¿sí? Básicamente es la impactación y la alteración, ventilación, perfusión, la base del trastorno de este tipo de cuadros. ¿Cuál es el origen del trombo? En el 90% de los casos, la región la cual proviene ese trombo o parte de ese trombo es de la región iliofemoral. Pero hay que tener en cuenta que puede no encontrarse la fuente en el 50% de los casos. A veces, en pacientes que han muerto por tromboembolismo pulmonar, no se encuentra la causa directamente al realizar la autopsia, ¿sí? La mortalidad es del 10% en los pacientes diagnosticados y tratados a tiempo. Es por eso, y por el número que menciono a continuación, que es muy importante la realización de un diagnóstico adecuado para poder tratar a los pacientes en el momento adecuado, porque caso contrario aumenta al 50% la mortalidad en los casos en los cuales se deja a libre evolución o se agarra o se trata, en un periodo inadecuado o tardío, ¿sí? O sea, fíjense que la actuación en este tipo de cuadros es muy importante. ¿Cuáles son los factores de riesgo que podemos tener, para poder sufrir este tipo de trastornos? Principalmente la inmovilización, aquellos pacientes que se encuentran inmovilizados por X motivo, por ejemplo, una fractura de miembros inferiores o por otra causa que tengan que guardar reposo, es muy, sugerente o un factor de riesgo de producir un relativo riesgo de tromboembolismo pulmonar. A su vez también las cirugías realizadas, principalmente 3 meses previos, son también un factor de riesgo por el hecho de que este tipo de cuadros, por el estrés que generan, pueden causar una alteración en lo que serían los factores de la coagulación, así como también las lesiones producidas por la misma cirugía a nivel vascular más que nada. Haber tenido un cuadro de ACV también es un factor que por los mismos motivos predisponen a este tipo de trastornos. Tromboembolismos anteriores, o sea, el antecedente de haber tenido un tromboembolismo también es un factor de riesgo muy importante. La presencia de neoplasias que por las mismas características de lo que serían los tumores pueden inducir a un proceso de coagulación. El síndrome metabólico se ha descrito también que lo que sería la asociación entre hipertensión, obesidad y así también tabaquismo puede ser un factor de riesgo para la aparición de un tromboembolismo, y la alteración de los factores de la coagulación, principalmente el factor de Leiden, el factor 5, que puede inducir a una cascada coagulatoria y que puede, desencadenar este tipo de trastornos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del tromboembolismo pulmonar? Principalmente una disnea de rápida instauración que aparece en el 75% de los casos, seguido de un dolor de tipo pleurítico en el 65% de los casos, tos en el 37% de los casos, la presencia de hemóptisis, pero fíjense que solamente en el 13% de los casos, la presencia de taquipnea junto con la disnea de rápida instauración, 70% de los casos, la presencia de taquicardia en el 30% de los casos, la aparición de un cuarto ruido cardíaco en el 25% de los casos, un refuerzo del segundo ruido cardíaco en el 23% de los casos, y la fiebre en último lugar con un 15% de frecuencia de aparición de este tipo de trastornos. ¿Cuáles son las pruebas complementarias con las cuales disponemos como para poder encarar este tipo de trastornos? Principalmente podemos realizar un laboratorio general, el cual no va a aportar datos específicos para este tipo de patologías, porque puede haber una alteración en lo que sería la cantidad de glóbulos blancos. Podemos encontrar una velocidad de eritrosedimentación aumentada, aunque todos los hallazgos que vamos a encontrar van a ser, quizás sensibles, pero muy poco específicos. El estado ácido-base puede mostrar una tríada característica como un cuadro de hipoxemia, un cuadro de hipocapnia o un cuadro de alcalosis respiratoria. Si no saben, el manejo del estado ácido-base, les dejo un enlace en la descripción arriba y donde pueden, evaluar, un video donde hablo sobre lo que sería el estado ácido-base para que lo entiendan mejor.
También tenemos, digamos, el electrocardiograma, que puede ser un factor que nos puede ayudar también a determinar un cuadro de tromboembolismo pulmonar, pero lamentablemente los trastornos habitualmente aparecen en el 15% de los casos, o sea que es un método que complementa, también es quizás un poco específico, pero pobremente sensible en este caso. ¿Cuáles son, digamos, los hallazgos que vamos a encontrar o trastornos que vamos a encontrar en el electrocardiograma? Básicamente un patrón similar a lo que sería un bloqueo de rama derecha y la típica presentación de una S1, una S bastante profunda en lo que sería la derivación número 1, con una Q bastante pronunciada también en la derivación número 3 y con una onda T negativa acompañante. Esta es la presentación clínica típica que podemos encontrar en este tipo de cuadros. La radiografía de tórax va a ser un método complementario que nos va a facilitar descartar otros cuadros. En un paciente que consulta por un cuadro de dolor torácico tenemos que descartar otras patologías, como por ejemplo un neumotórax, pero podemos encontrar signos inespecíficos como el signo de Westermarck, que como pueden ver en la radiografía, básicamente habla de lo que sería un aumento del calibre de la arteria pulmonar y que se pone de manifiesto en la radiografía, pero solamente y lamentablemente aparece en menos del 10% de los casos. Tenemos también elementos en lo que sería la solicitud del laboratorio, como el dímero D, pero lamentablemente, aunque fue, digamos, muy utilizado en una época determinada, hoy en día sabemos que la especificidad es solo del 40%. Un dímero normal es útil en pacientes que no reúnen criterios diagnósticos, o sea que nos puede ayudar a descartar la presencia de un tromboembolismo en pacientes que no tengan un criterio clínico adecuado o que no tengan, digamos, las manifestaciones clínicas compatibles con un tromboembolismo pulmonar, que más adelante vamos a hablar un poco sobre cuáles son los criterios o las escalas diagnósticas que manejamos para este tipo de diagnósticos. Entre los métodos complementarios podemos utilizar una gammagrafía de ventilación-perfusión, y es muy importante porque si es negativa es altamente probable que así lo sea, pero lamentablemente no es un método muy utilizado ni muy disponible en nuestro medio. Pero sí, uno de los que utilizamos y que tiene una sensibilidad y especificidad muy similar al método anterior es la tomografía helicoidal, ¿sí? Este tipo de tomografía nos va a permitir evaluar mejor lo que sería el componente vascular y va a ser, digamos, una herramienta muy útil a la hora de realizar el diagnóstico. Así también, uno de los elementos que tienen gran sensibilidad y gran especificidad es la utilización de una angiografía que básicamente nos permite establecer dónde se encuentra la obstrucción. Hay algunas escalas clínicas que podemos utilizar y que nos van a dar un determinado factor o un determinado porcentaje de, digamos, certeza en cuanto a si un paciente está sufriendo o no un cuadro de tromboembolismo. Las dos más utilizadas son los criterios de Wells, que como pueden ver, digamos, hay diferentes elementos y es muy práctica, menciona todos los criterios que podemos utilizar, pero así también nos indica, de acuerdo al puntaje que estemos reuniendo, cuál es la probabilidad alta, moderada o baja de que un paciente esté sufriendo un trastorno de estas características. Una escala muy útil a la hora, digamos, de evaluar este tipo de trastornos, pero a su vez también nos permite establecer un tipo de conductas, como pueden observar en el cuadro. También tenemos lo que sería la escala de Ginebra, que tiene, digamos, una similitud con la escala de Wells, aunque considero que la otra es un poco más práctica porque nos permite también tomar una determinada conducta, aunque, digamos, este tipo de escalas también es de gran utilidad. ¿Cuáles son los protocolos de actuación, digamos? Bueno, básicamente hay diferentes maneras, dependiendo de los criterios médicos y dependiendo, digamos, de cada lugar, en cuanto a la actuación o al procedimiento que tenemos que seguir. Yo les dejo aquí unas escalas que pueden ser de bastante utilidad, porque, digamos, lo divide en una escala de alta probabilidad y, como pueden ver, tienen toda una forma, digamos, de proceder en este tipo de cuadros. Tenemos, digamos, una situación como, por ejemplo, una probabilidad clínica intermedia y tenemos, digamos, otro tipo de actuación, pero también tenemos una baja probabilidad que a su vez nos permite actuar de diferente manera. Básicamente todas las escalas incluyen los métodos complementarios que les mencioné con anterioridad, pero la utilización de estas escalas nos permite hacer un mejor uso de los recursos. Esto es solamente una sugerencia, pero digamos lo encontré, digamos, bastante utilidad a la hora de llevarlo a la práctica y es por eso que me interesó ponerlo en la presentación.
En cuanto al tratamiento, básicamente lo que tenemos que establecer es que lo principal es monitorear la estabilidad del paciente mediante los signos vitales, mediante la oximetría, mediante los gases en la sangre, mediante el electrocardiograma, para cerciorarnos de que el paciente, digamos, esté en todo momento estable o lo mayor estable posible, ¿sí? Pero el tratamiento per se básicamente se basa en la utilización de anticoagulantes y utilizar terapia trombolítica, ¿sí? Yo les dejo unos cuadros como para que ustedes puedan ver, digamos, básicamente lo que se utiliza principalmente es la heparina sódica y las heparinas de bajo peso molecular. Aquí les dejo unos cuadros donde ustedes tienen también la dosificación que pueden utilizarse. Cabe mencionar que el tratamiento en cuanto al tromboembolismo pulmonar es muy similar a lo que sería la trombosis venosa profunda, ¿sí? Y también, digamos, hay otros elementos que podemos utilizar que son los trombolíticos para poder producir una desobstrucción rápida de la obstrucción que podemos encontrar a nivel pulmonar, ¿sí? Estos, digamos, son de gran utilidad, como la streptokinasa, el RTPA, son elementos, digamos, que nos permiten hacer un diagnóstico y básicamente un tratamiento rápido y eficaz para poder, digamos, en determinadas situaciones salvarle la vida al paciente. Bueno, espero que les haya gustado la presentación. Cualquier duda o pregunta la pueden dejar en los comentarios, y si se pueden suscribir al canal y dejarle un comentario de qué cosa, digamos, le gustaría o qué tema le gustaría que realice a continuación o que les describa a continuación, serán bienvenidas las sugerencias. Muchas gracias.